Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro. Como siempre y sin falta, desde la costa oeste, mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano Jaime Limón. Don Jorge, muy bien, gracias. Un gran abrazo hasta allá donde te encuentras tú. Saludos a Mario y a la gente que nos escucha. ¿Todo bien? Arrancando un episodio más. Muy bien, muy bien. ¿Y este episodio de qué traes? ¿Qué traes de carnita? Pues fíjate que quiero que platiquemos un poquito sobre un estudio que están haciendo alrededor de poner sensores en el cerebro y qué tan cercano estamos a que eso sea algo normalizado. Jesús, María y José. Y desde la costa oeste también, mi otro hermano, Mario Valle, desde el mismísimo Valle del Silicio, mi carne. Querida familia, ¿cómo están? Un saludo a todos y todas los podescuchas de este bendito podcast Mundo Futuro, el principio y el fin, listo para comenzar. Y el día de hoy me va a tocar hablar de un tema que en Sputnik, Cultura Digital, hermosísima revista de los años 90 que estos dos caballeros y un servidor fundamos, hablamos de un tema que a mí me apasiona mucho y que vamos a revisitar el día de hoy. Smart Drugs. Se oye feo, se oye agresivo, se oye criminal, pero no lo es. Smart Drugs, vamos a hablar de eso el día de hoy. Y bueno, pues recordemos que este programa estamos tratando de inspirarlos, estamos tratando de explorar ese futuro que viene a corto, mediano y en algunas veces hablamos a largo plazo, pero pues mucha atención que vienen temas candentes. Mi nombre es Jorge Alor, transmito desde la Ciudad de México y bueno, yo en lo personal hablaré de los lentes AR, de los lentes de contacto y de lo que viene en torno a nuevas interfaces de uso que hoy en día ya son empresas que están levantando dinero y tienen productos funcionando que ustedes no van a creer. Así que empezamos con Mundo Futuro, el principio del fin. Mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Bueno, pues para arrancar este episodio, como les mencionaba, quería compartir un poquito y que platicáramos sobre un desarrollo que se está haciendo en la Universidad de Brown y que se publicó un estudio sobre sus investigaciones este mes de agosto. Muy interesante. Desde hace mucho tiempo, técnicamente desde los 70s, hay trabajos de investigación donde estamos conectando, tratando de leer lo que hace el cerebro. Y ha habido, obviamente, con el paso del tiempo, muchísimos desarrollos y hemos logrado, en algunos casos, entender cómo funciona la vista y cómo podemos mejorar la calidad de vida de gente con epilepsia o Parkinson. Lo que está haciendo este equipo de trabajo en la Universidad Brown están usando una tecnología de sensores, que siempre hemos platicado de cómo el mundo está cambiando alrededor de los sensores y poder medir todo lo que nos rodea. Y en este caso son unos microsensores que le llaman neurogranos o neurograins. En este momento lo están probando obviamente con ratas, y donde están poniendo en la superficie del cerebro una serie de estos sensores que están midiendo todas las comunicaciones que hay entre neuronas en diferentes partes del cerebro. Obviamente esto es algo que se ha tratado de hacer desde hace mucho tiempo, y lo que están logrando ellos es entonces, a través de todos estos sensores, no solo detectar, sino grabar y en algunos casos lograr codificar estas comunicaciones. Y aunque hoy en día entendemos muy bien, o por lo menos estamos cada día entendiendo un poquito mejor cómo funciona nuestro cerebro y cómo se hablan las neuronas, cómo funcionan, este es uno de los desarrollos más avanzados que se ha tenido por el nivel de detalle de lo que están logrando grabar y reconocer. Y digo, ustedes lo han visto en películas y hemos platicado mucho de esto, de cómo las cosas que podemos hacer alrededor de no solo entender, sino mejorar el cerebro humano, van a cambiar este mundo futuro, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin duda, creo que en películas lo hemos visto muchísimo, incluso hemos hablado mucho de cuáles películas en este podcast, pero lo que me lleva a pensar mucho es cómo ya empieza a haber estos
pininos, por decirlo, pero me lleva a pensar más en el Neuralink, ¿no? Lo que hizo Elon Musk en su proyecto más ambicioso, que creeríamos que su proyecto más ambicioso es quizás Marte o quizá los vuelos espaciales, pero no, yo pienso que su proyecto más ambicioso es Neuralink y el que está un poco más retrasado del resto. Para mí, lo que hizo con los cerdos en esta conferencia de prensa, si se pone este demo que hizo hace un año, yo creo, 2 años, me parece realmente impresionante y de esas tecnologías que se ha hablado poco, que viene a colación ahora con lo que estás diciendo, ya empieza a haber gente que esté hablando de estos temas y implantando, si puedo decir, hardware en el cerebro, ¿no? O sea, hardware en el cerebro. O interactuando con hardware tus funciones neurológicas, ¿no? Aunque no sea un implante directo. Neuralink sí es realmente un implante directo. Por ahora creo que todavía tenías que estar como conectado, pero bueno, estamos hablando que esto, imagínense en esto, siempre como que proyectamos las cosas y los descubrimientos tecnológicos, los trends, los proyectamos a 5 o a 10 años, pero imagínense este proyecto en 40 años, cómo avanzan las cosas, ¿no? Y decir, bueno, si hoy estamos hablando de eso, James, es que eso sin duda será algo que estemos, que va a haber implantes, y no soy tan fan de estar llevando a las películas, pero tipo Matrix, en los próximos años. Nosotros hemos hablado aquí mucho y tanto Jorge como Jaime y yo somos grandes fanáticos de Ray Kurzweil, ¿no? A mí de hecho me tocó increíblemente conocerlo en un evento de acá en Silicon Valley y platicar brevemente con él sobre uno de sus primeros libros, que fue The Race of Spiritual Machines, así se llama, ¿se acuerdan? Un libro de 1998. Donde no habla necesariamente de esto directamente, ¿no? De a qué grado el avance neurológico y de interacción entre hardware y nuestras funciones neurológicas va a avanzar, pero él habla de a qué grado las computadoras y los procesadores van a poder tener una capacidad tan elevada que va a ser igual o superior a la del cerebro humano. Si entonces juntamos estas dos tendencias, ¿no? La que hablaba desde 1999 Ray Kurzweil acerca de la capacidad de microtransistores capaces de correr lo que hoy corre en 5 Alienwares como la que tengo enfrente, imagínate lo que sería capaz de hacer un diminuto microprocesador en tu cerebro, ¿no? Los voy a invitar a algo. ¿Por qué no en este programa nos vamos imaginando solo de lo que vamos a hablar en este programa, cómo podría ser un ser humano dentro de 30 años? Porque en 30 años todavía, primero Dios, estaremos nosotros aquí para contarlo. Así que podríamos decir hasta 30 años, solamente de lo que vamos a hablar. Entonces, hoy acabamos de escuchar a Jaime que acaba de decir de los, ¿cómo le podemos decir, James? Implantes. Sí. Por ahora. Tenemos a Neuralink y acaba de decir Mario, sí vamos a ser humanos que podamos tener este upgrade de algún tipo de hardware y que podríamos tener allá adentro ¿te parece que podríamos decir algún tipo de quantum computing en los próximos 30 años? Estoy hablando de 30. O quantum computing o una capacidad de procesamiento que agilice, por ejemplo, digo, no soy médico obviamente, pero algo en nuestra corteza cerebral, en nuestra corteza prefrontal cerebral, que es la que coordina el sistema ejecutivo del sistema nervioso central. Imagínate tener algo que acelere o que coordine o que distribuya de una manera mucho más efectiva o eficiente los intercambios eléctricos neuronales, por ejemplo. Y encima de eso piensa cualquier persona que tenga algún problema motriz, algún problema de que esas conexiones no funcionen. Entonces tienes como los dos escenarios, ¿no? O que estés ciego, James. Sí. Entonces tienes los dos escenarios, ¿no? El de cómo compensamos o ayudamos a alguien que no tiene algo que está funcionando, cómo hacemos que funcione. Y luego para los que funciona, cómo lo mejoras. Totalmente. Así que yo creo que en 30 años vamos a empezar a ver
a mí me gustaría empezar a ver, aunque esto nos lleva a una discusión parecida a la que tocamos en uno de los episodios anteriores sobre la gran división, agresiva división entre los humanos y los superhumanos que va a existir. Así la es. gente que va... Ahí volvemos a caer, ¿no? Exactamente, volvemos a caer en ese debate, pero bueno, fuera de ese debate, a mí me gustaría ver un mundo donde es por lo menos posible que haya una magia como la que estábamos diciendo hace un momento, donde alguien que no puede caminar pueda caminar sin necesidad de ningún tipo de ayuda mecánica en las piernas, sino simplemente porque algo se compuso dentro del cerebro, por ejemplo, ¿no? Y a mí me gusta mucho como dice el doctor Juan Enríquez en uno de sus TEDs, que gracias a todo esto y sin caer en el tema de la desigualdad, estaríamos nosotros haciendo nuestro human reboot, o sea, haciendo nosotros mismos la nueva raza, la evolución de la misma raza. Entonces, es muy probable que en esta evolución, 100 años adelante, que no es mucho, 100 años, 150, el ser humano no va a ser el mismo humano que ha sido en los últimos 5,000 años. Si alguien nos está escuchando y conoce al doctor Juan Enríquez, dígale que me conteste el tweet donde lo invité a este podcast, porque nos debemos una plática, lo queremos invitar. Sí, aquí hay tres fans de su trabajo. Bueno, y todos estos avances de los que estamos hablando tienen implicaciones fuertes porque requieren de tener un contacto físico y hacer modificaciones físicas en el cerebro. Realmente lo que puede ayudar a que esto sea un proceso más sencillo es si lo hacemos a través de software o en este caso de algo que altere al cerebro sin tener que tocarlo físicamente, ¿no? O un software o alguna sustancia farmacológica que permita y ayude al cerebro humano a acelerar alguno de los procesos neurológicos o psicológicos que tenemos. Mundo futuro. Y de aquí brinco justamente de esto que acaba de decir James a lo que a mí me toca platicar, que es un tema, como dije al principio, que particularmente a nosotros tres nos apasiona. A mí particularmente también me apasionó muchísimo en 1998 cuando hablé por primera vez de él en una de las revistas Sputnik, en una sección llamada Virtual Realidad, que es una de las inspiraciones de este podcast. Y estoy hablando de un tema que se llama Smart Drugs, que en realidad tiene un nombre científico, no sé si lo conocían, en inglés es Pharmacological Cognitive Enhancement, PCE, que es cómo mejorar los procesos cognitivos con sustancias farmacéuticas o farmacológicas. Este es un movimiento que ha comenzado desde hace muchísimos años, lleva literalmente décadas, ¿no? Desde el famoso LSD en los 70s hasta muchísimos otros avances que estaban pensados, por ejemplo, para tratar Alzheimer, para tratar la falta de memoria, para tratar algunos problemas cognitivos, como por ejemplo el déficit de atención, el famoso ADD, o la hiperactividad, etcétera, etcétera. Pero lo que ha sucedido con el paso de los años es que el uso de estas sustancias no naturistas, sino farmacológicas, la ha empezado a utilizar la humanidad entera. Ahorita les doy unos datos duros bien interesantes para mejorar procesos que van desde dormir mejor, pensar mejor, concentrarse mejor, percibir un concierto musical en vivo mejor o leer más y de una manera más retentiva, que te permita, digamos, como absorber mejor lo que estás aprendiendo, lo que estás estudiando, lo que estás trabajando. Hay toda una discusión que a lo largo de los años, particularmente a finales de los 90 y a principios de los años 2000 surgió, que era pues toda una discusión ética, ¿no? De qué tan ético o moral era que tú pudieras utilizar o consumir fármacos para mejorar o simplemente para entretenerte, ¿no? Sin peligro de adicción, para entretenerte alrededor de algo que permitiera que tuvieras mejor concentración, mejor memoria o mejores procesos cognitivos. Muy rápido les doy los números. En el International Journal of Drug Policy, hace unos años, en 2017, se reportó que hubo una encuesta a más de 80,000 personas en el mundo y todas, sin excepción, bueno, todas las que contestaron que consumían este tipo de fármacos, reportaron un incremento de más del 30% de
uso en estos fármacos entre el 2015 y el 2017. Creo que el estudio del 2017 es el último que se ha hecho, no hubo uno en 2019 o 2020 al parecer, pero de todas maneras nos deja ver a qué grado hay una cantidad enorme de interés masivo alrededor de estos productos o de estos fármacos de los cuales vamos a hablar un poquito más. No, sin duda hay interés. Y un poco regresándome a lo que estabas diciendo del debate que hablábamos en aquel tiempo en la revista, era porque se estaba gestando, para mí, en mi opinión, se estaba gestando lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Que era esta revolución de Smart Pills. Y se veía las entradas de todas estas sustancias, yo digo que naturales y no naturales. Hay nootrópicos naturales, hay nootrópicos digamos, como el ginkgo biloba, por ejemplo, ¿no? Que es una raíz y que es naturista prácticamente. O la psilocibina, ¿no? También, que le han encontrado ahora muchísimas bondades y también de diversión y de no diversión, ¿no? Para combatir la depresión y sobre todo la ansiedad. Pero creo que ese debate, Mario, se acabó. Más bien, tú hablas de que se terminó el debate porque ganó la revolución de las smart drugs en términos de la industria de la farma, ¿no? O sea, hoy en día están, no sé, en Estados Unidos supongo que está mucho más controlado, pero hay muchas sustancias de las que hablábamos en su momento que aquí en México se pueden conseguir con un rapifavor, ¿no? Y que están abiertas, vaya, y a medida de que esto avanza, y le pasa lo mismo por ejemplo, a la psilocibina, que le pasa un poco lo mismo que le pasó en su momento al cannabis, al CBD o al THC, que hoy en día puedes comprar psilocibina por Instagram, ¿no? O sea, y te llega, o sea, no está, al final se han hecho los gobiernos de la vista gorda porque no se puede frenar. Entonces, hoy eso no se puede frenar. Hablaremos de algo parecido en el próximo podcast, un poco de armas, de las ghost weapons, y son cosas que están pasando en nuestro mundo y que no las podemos frenar. Por eso creo que no hay más debate sobre si sí o si no. Creo que hay conciencia de los side effects y de lo que puedes tener. Eso yo creo que, no sé, las nuevas generaciones, pero quizá de ciertos, no sé, sus hijos, por ejemplo, que son teenagers, pues saben que existen, tienen la capacidad de llegar. Existe también el dark web para poder llegar a eso y pues conocen los pros y los contras. Una de las cosas que más me llaman la atención de este fenómeno, porque es cierto, este debate, sobre todo desde el lado ético y desde el lado moral, es el que decimos que está como ya terminado, porque ya prácticamente digamos que ya es como, no digo que normal, pero al final del día digamos que ya no está tanto en la preocupación del colectivo, porque al final, por ejemplo, cuando estás hablando, por ejemplo, de ayuno intermitente, o cuando estás hablando de complementos alimenticios naturistas, o cuando estás hablando de la dieta keto, estás hablando de atajos, ¿no? Basados en ciencia, atajos o metodologías, recetas, que de manera colectiva, acá en Silicon Valley, por ejemplo, todo el intermittent fasting, todo el tema de la dieta keto, etcétera, se puso de moda desde hace muchos años, justamente porque basado en ciencia, ¿no? Lo que están haciendo es dándole atajos o rutas específicamente, digamos, como estructuradas a las personas para mejorar su rendimiento físico, alimenticio o incluso mental. ¿Por qué no hacerlo de la misma manera utilizando o usando fármacos de una manera no médica? Es decir, no necesitas tener Alzheimer para que te automediques o con la ayuda de un médico te mediques una medicina que a lo mejor fue pensada inicialmente para tratar Alzheimer, pero que hoy es bien sabido que esa medicina, y que no vamos a decir su nombre, ayuda muchísimo a elevar tu grado de concentración. Esas fueron las palabras desde Adderall Valley de Mario Valle. Bueno, y con todo esto que están platicando, me viene a la mente esta película Sin Límite, me parece que se llamaba en México, con Bradley Cooper, Limitless, donde pasa de ser un tipo promedio que no le va bien en la vida a transformar completamente su vida en base a el conocimiento, ¿no? La apertura mental, la agilidad mental que le da esta droga que encuentra. Pero luego también habla de su dependencia, ¿no? Te muestran cómo el día que se le acaba, el día que no la tiene, de pronto puede llegar a perder todo lo que había logrado porque no es la misma persona.
Y creo que eso es algo bien interesante. En un futuro, pensando en lo que decías tú, Jorge, ¿no? En 30 años, cuando todo esto pudiera estar aún más a la mano de lo que ya empieza a estar, ¿qué pasa con la gente que, uno, la diferencia entre los que tienen y no tienen acceso? Y lo segundo es, ¿qué pasa cuando pierdes acceso a esto y de pronto vuelves a hacer, y si tiene esto repercusiones contrarias, ¿no? Si pasas de ser alguien mediocre que toma esto y se vuelve maravilloso, de pronto cuando lo dejas de tomar, si te vuelves un idiota. Yo te voy a contar un poco de primera fuente y lo digo de manera muy abierta y sin pena acá. Ustedes lo saben, yo he probado y he experimentado con algunas de estas, específicamente con las que en México se pueden conseguir sin receta, ¿no? Y no voy a decir el nombre porque la verdad es que no estamos aquí para recomendar nada, no somos expertos, cada quien es responsable de hacer su propia investigación. Pero esto que estás diciendo, Jaime, es bien interesante porque por un lado, efectivamente, muchas de estas sustancias no tienen ningún tipo de consecuencia de dependencia o de adicción, pero por otro lado, sí llegas o sea, una de las cosas que a mí me hicieron decir, no voy a depender de esto porque está muy bueno en el sentido de que me ayudan, yo soy una persona sumamente dispersa y distraída y de pronto el meterme una píldora de algo, dije, wow, me siento realmente mejor como para estar concentrado y escribir o hacer algo que me permita como, digamos, enfocarme al 100. Solo el hecho de concientizar que eso te lo dio un factor de sustancia farmacológica externa a tu cerebro, te hace, por lo menos en mi caso, decir, estuvo padre, ¿no? ¡Ay, papaya de Celaya! Exactamente, ¿no? Está interesante la experiencia, pero nada más, ¿no? Entonces, es muy interesante esto que estás diciendo porque entonces no hay adicción biológica como la heroína o la cocaína, pero hay una idea de decir, como en la película esta que dices, si no tomo esto, no puedo funcionar y ahí es donde podría venir un problema, ¿no? Es bien interesante lo que sucede alrededor de todo esto. Hablando de películas, bueno, me queda la de Scarlett Johansson que se llama Lucy, que para mí está buena y termina terrible en un tema de, bueno, los que no han visto no se los quiero spoilerear, pero me parece que está buena. Pero la que me gusta mucho y quiero recomendar, y después la vamos a poner en nuestro nuevo flamante website, que para cuando estén escuchando este podcast ya estaremos estrenando, es una que se llama, un documental en Netflix que se llama Take Your Pills, que seguramente muchos de ustedes ya vieron porque no es nuevo, pero justamente habla de todas estas smart drugs, en especial Adderall, que es pues es que ya es toda una industria sobre todo del tema de los estudiantes para estudiar, ¿no? Para combatir el déficit de atención y para tener retención de lo que están estudiando, y es realmente un problema ya social en Estados Unidos. Entonces, habla un poco como decía Jaime, un poco de los side effects de estarlo tomando. Muy completo, muy bueno, se los recomiendo. Y creo que curiosamente es un problema que creo que nosotros estamos haciendo ahora más complicado o más grave a través de todos estos medios, los medios sociales que los jóvenes están utilizando, ¿no? Por ahí tuiteé esta semana unos datos de que ya hay más gente viendo, en cuanto a horas, viendo más TikTok que YouTube. Cuando el contenido de TikTok dura 20 segundos, 30 segundos. Entonces imagínate para los jóvenes los niños que están creciendo consumiendo esos medios, pues si tenías algún problema de déficit de atención, te lo vamos a triplicar, y entonces este tipo de fármacos podrían ser realmente una necesidad para un gran número de personas. El otro día platicaba con una amiga, justo esto que estabas diciendo, Jaime, con TikTok. Estamos creciendo en una América Latina, ya no voy a hablar en términos globales, pero estamos creciendo en una América Latina que no va a conocer a Julio Cortázar. Qué grave, ¿no? Justamente por estos snapsitos de contenido a los cuales la gente está... Y digo, estoy sonando como viejito a lo mejor, pero no me importa. Por eso me quedé callado. Los 3 chavitos que podrían estar escuchando el podcast los acabamos de perder. Sí, van a decir, ¿quién es Julio Cortázar, cabrón? Y el problema es, al final, te puede gustar la lectura, pero tu cerebro se empieza a conectar de cierta manera que, aunque te guste la lectura, no puedes concentrarte y pensar déjale leer hasta películas clásicas de pronto que me ha tocado ver a mí con gente joven. Pones El Ciudadano Kane, que es un clásico y que es una película, aunque muy vieja y en blanco y negro,
que la podrías seguir y no, ya se siente, ya estamos acostumbrados a otro ritmo. En 30 años, damas y caballeros, siguiendo con la sugerencia del padrino, en 30 años lo que vamos a tener es gente que va a decir, pásame un Tylenol y un PIP, y ahí viene el nombre de el fármaco que le va a ayudar no solamente a que se le quite el dolor de cabeza, sino para poder concentrarse al 100% 3 horas para entregar la tesis que tiene que terminar. Pero tendría que ser un fármaco que no tuviera daños colaterales, ¿no? Porque hoy en día ya puedes tener, ya tienes un fármaco para dormir, ya tienes uno para la memoria, ya tienes uno para... Es que hay muchísimos, pero hay muchos que no tienen daños colaterales. Ese es lo grave del asunto. Lo grave y lo bonito del asunto es que está comprobado que muchos de los usos... ¿Como cuáles? De todos estos fármacos que estamos platicando no tienen efectos secundarios. ¿Vas a poner todos esos fármacos en el website nuevo de Mundo Futuro o lo vas a pensar? Lo que voy a hacer, si están ustedes de acuerdo, es buscar los 2 artículos que por un espacio de creo que un año o 2, yo creo. El primero fue en 1998, 99 y por ahí del 2000, ya cuando estábamos en Donato Guerra, hicimos otro un poquito más a profundidad. Los 2 artículos que escribí alrededor de Smart Drugs en los años 90 y principios de los 2000 los vamos a buscar y los ponemos en PDF en Twitter. Vamos a hacer algo. Para otro podcast, o sea, voy a narrar mi experiencia de comprar psilocibina por Instagram y me la voy a tomar como me digan ahí y yo les digo cómo me fue, ¿va? Pero ese es natural, ¿no? Ese es natural. Aquí no vamos a decir nombres de fármacos, pero hay cosas más pesadas. Mundo futuro. Sin duda 2 temas que hemos tocado, polémicos, pero que hablan un poco de lo mismo, ¿no? De mejoras a nivel cognitivo del ser humano en 2 diferentes y muy diferentes tendencias, desde el tema ya de implantes de hardware hasta el tema de smart drugs, un tema más como de Big Pharma. Y yo les quiero hablar de un tercero, que es algo que estamos viviendo hoy. Hemos hablado del tema, pero quiero hacer un doble clic ahí, que es el tema de la visión aumentada, ¿no? Que tiene que ver con el augmented reality, pero hablar exactamente de la visión aumentada. Me acuerdo muy bien que en el podcast número 1 o 2 hablábamos de la posible desaparición de las pantallas. ¿Cómo podríamos pensar que puedan desaparecer las pantallas que hoy conocemos de 8K y curvas bueno, pues por medio de algunos lentes? Y sí, les quiero hablar de unos lentes que están levantando dinero en este momento, que ya se pueden comprar incluso. Se llaman Dream Glass, de sueño, de glasses, de lentes soñados, de sueño. Y lo que tienen, una particularidad que a mí me llamó la atención, es que ahora sí, y ya los vi yo probados, haciendo unboxing, no nada más por el fabricante, sino por gente que ya los compró. Y lo que te permiten es tener una pantalla de 200 pulgadas dentro de los lentes, en los cuales puedes ver la realidad. O sea, es difícil de explicar, pero son una especie de cristales feos. O sea, pues es como una diadema que te pones y enfrente, pues sí se ven como unos cristales, no son nada estéticos, pero a través de esos cristales ves la realidad y ves una pantalla, dentro de los lentes, ves una pantalla de 200 pulgadas en 4K, que tú puedes ajustar y puedes mover la transparencia, puedes ponerla donde tú quieres, la puedes fijar para que esté anclada en un solo lugar y tú puedas seguir viendo y volteándola a ver, o que te siga con la vista. Entonces ellos ponen ahí como en su selling line, ponen kiss goodbye to movie theaters. O sea, díganle adiós a los movie theaters, porque esto es lo que viene. Porque son unos lentes que nada más pesan 180 gramos y bueno, y también tienen capabilities para poder leer realidad aumentada y 3D. Y esto lo quería traer, es algo que ya hemos hablado, que ya existe, pero lo quería yo proyectar como en cómo vamos a poder ver mañana, o sea, mañana en los próximos años. No vamos a hablar de 30, esta vez vamos a hablar de 10, pero creo que es el futuro del entretenimiento. O sea, ahora que lo vi en Denver,
y fui a ver un show de Pink Floyd en donde era un show de láser, en donde escuchabas el Dark Side of the Moon solamente con láseres, y yo dije, bueno, qué experiencia tan más extraña de ir a ver a Pink Floyd con un super audio, pero sin ver a la banda, solamente con juegos de láser y eso, y resulta que te ponías unos lentes de 3D y te estabas cambiando los lentes conforme te iban diciendo en el concierto, y veías desde gráficos en láser, que eran como gráficos, figuras hechas en láser, láseres que te apuntaban a ti, obviamente humo y una cantidad de luces, en donde era una experiencia sensorial loquísima, que nunca has visto, o sea, que nunca has visto, con un audio pulcro, nítido, y escuchando a Pink Floyd The Dark Side of the Moon. Definitivamente algo que me tuvo cautivado, hora y media que duró el show, y realmente algo que me marcó en términos de espectáculo. ¿Qué va a pasar cuando hoy en día estamos relegados a que si fuéramos a ver a Pink Floyd, el 80% de la gente lo ve a 400 metros de distancia, una imagen de 2 centímetros, eso sí lo escucha, y la parte de ver la música en vivo, pero el 80% de la gente no lo está sintiendo? ¿Qué va a pasar cuando puedas ir a un show con estos lentes que hagan mejora, enhancement del espectáculo, en donde puedas tener este tipo de realidad que acompañe a la banda y que esté tocando y que mejore hacia todos los sentidos, en todos los grados de 360? Para mí es indiscutible que hoy en día, atención emprendedores, deberíamos de estar haciendo agencias que estén realmente desarrollando esas experiencias hoy en día, para que son experiencias inmersivas, basadas en aumentar la realidad, yo diría, no en AR propiamente, sino en una serie de herramientas tecnológicas que puedan hacer una experiencia visual, pero ¿cómo diría? Como 360, no sé cómo decirlo, envolvente. Me parece que ahora que vi los Dream Classes, quise hablar del futuro de la visión y de los espectáculos. Y por otro lado, pues tratando de ver, esto no es el futuro, estos lentes no son el futuro, son el presente, pero un poquito hablando del futuro inmediato, no podemos dejar de hablar de los lentes de Mojo, que son los lentes de contacto que liderean la carrera de hacer esto que acabamos de decir, pero haciendo contacto sobre el ojo. Entonces son unos lentes de contacto que están, según ellos, hechos para que el ojo respire y que dejan libre exactamente la retina y que no afecte en nada la visión, pero que en verdad puedas tener una pantalla. Hoy en día no es una pantalla tan completa como la acabamos de decir, tan poderosa, pero sí se pueden ver ya números, por ejemplo, ¿no? Imagínense un ciclista o que puede estar viendo los números ahí sin necesidad de estar volteando a ver la computadora, o traducciones, estar interactuando en un restaurante con alguien que está hablando en japonés y tú estás viendo la traducción de lo que está diciendo en tiempo real. O yo puedo voltear a ver a Mario y no sé quién es, pero podría decir, él es Mario Valle, y quizá me puede decir que es su tipo de sangre, o si es diabético o no, o sea, puede estarte diciendo en tiempo real tus biométricos, ¿no? Inclusive están hablando de que se los pueden llevar a la NASA, ¿no? Entonces, me parece una gran tendencia de las que hemos hablado poco, que es un enhancer del sentido de la vista, que es algo que sin duda en los próximos 30 años será algo que llevaremos encima sin duda, ¿no? En los próximos 30 años, en este hombre que estamos modelando hoy, que va a tener implantes en el cerebro, va a usar probablemente Smart Drugs, y en este caso va a vivir una realidad completamente aumentada por medio de unos pupilentes, en este caso, y que irán haciendo mejoras. Y que además están a la vuelta de la esquina. Hay que decir, primero que nada, Mojo tiene detrás a muy importantes inversionistas acá, por ejemplo, de Silicon Valley, como HP Ventures, que es una de las incubadoras o de las aceleradoras e inversión o ramas de inversión de HP más importantes, basada acá en Silicon Valley. Khosla Ventures, que también es un VC muy importante de por acá. Es decir, trae buen billete ya. Están planeando lanzar sus primeros productos al consumidor en 3 años, o sea, está a la vuelta de la esquina. En 3 años quieren lanzar estos lentes de contacto. Pero una de las aplicaciones que más están llamando la atención de lo que está haciendo Mojo es la aplicación para ayudar a las personas, y de nuevo se conecta con un poco lo que estábamos platicando al principio, Jaime, ayudar a las personas que tienen problemas de visión, que hay casi 300 millones de personas en el mundo que tienen, por ejemplo, problemas de degeneración de retina. Y entonces estos lentes de contacto de Mojo le van a ayudar a personas que
están teniendo distintos niveles de problemas de visión, a identificar mejor objetos, a interactuar mejor con su entorno y con su alrededor, para que tengan digamos como un empujoncitos que no necesite ningún tipo de cirugía, que no necesite ningún tipo de intervención, ¿no? De hecho, uno de los features que estaba viendo era que para esas personas puede haber un como find the edges, en donde puedes, la vida, todos los contornos de una banqueta, de las paredes y eso en tiempo real puede estar, los ilumina, digamos, para que la gente pueda ver, la gente que tiene problemas de retina puede estar viendo en tiempo real dónde están los contornos de las cosas. Creo que algo bien interesante, hoy siempre que hemos hablado de realidad aumentada, pensamos en la importancia del hardware, ¿no? Para que esto sea masivo, es decir, cómo necesitamos tener unos lentes que sean cómodos y obviamente lo máximo a lo que podríamos llegar antes de hacerle algo físicamente a tu ojo es tener tu lente de contacto, ¿no? Entonces creo que por eso hay mucho interés en lo que Mojo está haciendo. Y pensé en dos cosas cuando estabas platicando todo esto, Jorge. Por un lado, y como mencionaba Mario, a lo mejor un punto intermedio antes de que estos lentes de contacto te pongan información y probablemente una de las funciones que van a poder tener es darte mejor visión, no solo si tienes problemas, sino si tienes una buena visión, podrían, como estamos hablando de simplemente mejorar lo que ya tienes enfrente, sin que tenga que ser forzosamente una pantalla y darte información, podrías tener un telefoto, podrías tener un macro a través de estos lentes de contacto, ¿no? Que esa podría ser como una función rápida, no quiero decir simplificar y decir que sencilla, pero más a la mano. Y la otra cosa que mencionaste, Jorge, muy rápido, es los espectáculos. Creo que es muy probable que la primera vez que mucha gente vaya a tener acceso a realidad aumentada y va a ser a través de eventos o espectáculos, porque no requieres tú de comprar estos equipos que probablemente requieren un setup complicado, tener cierto espacio, preparación. Entonces creo que la primera experiencia, así como los lentes 3D en las películas, la primera experiencia que muchísima gente va a tener con realidad aumentada va a ser en eventos. Y que tiene todo el sentido. Ya hoy en día con el tamaño de los venues ya no tiene sentido estar viendo a la banda en microscópica, ¿no? O sea, estamos viviendo lo mismo que se vivía hace 50 años, ¿no? 70 años, viendo a la banda en todos parados, ahí tiene que evolucionar y ese es el siguiente paso. Te voy a decir algo, James, que me llamó la atención de lo que dices del avance. 3 cosas diría. Una es que algo que ya traen es el Night Vision. O sea que ya lo van a implementar y probablemente los humanos dentro de 30 años van a poder ver en la oscuridad. 1. 2. Ellos empezaron a decir, los de Mojo dijeron, hoy en día la empresa es de hardware, pero pronto vamos a brincar a ser una empresa de software. Y van a abrir el código para empezar a meterle software a ese hardware, que eso va a ser algo de lo más importante. Y otra cosa que me llamó la atención es que en el que puedan lanzar Mario al mercado, no sé si en la primera o en la segunda release, pero podrían tener resolución, los gráficos de hasta 14K, no 4, no 8, 14K en los lentes. Entonces, yo creo que 14K ya es más, por lo menos de lo que yo veo, que estoy medio ciego. Que eso también va a ser lo interesante, ¿eh? Al final vamos a ver no solo lo que hoy vemos, sino da la posibilidad, así como Night Vision, podríamos tener visibilidad de calor, vamos a percibir, en 30 años, las personas con estas tecnologías van a percibir más de lo que jamás hemos percibido, ¿no? Caminando por la calle. Me cuesta trabajo hacer un simple recap de las 3 tendencias que hablamos, de las cientos que hay en este programa para poder decir, ese ser humano dentro de 30 años que podemos ser nosotros, ¿qué vamos a estar viendo? Es increíble. Señores, para que no se queden atrás, no dejen de escuchar Mundo Futuro y recuerden que hay que suscribirse en Spotify, suscribirse en Apple Music. No se vayan a perder el próximo capítulo que viene calientito. Así que este episodio ha terminado. Le quiero dar las gracias, como siempre, a mis hermanos Mario Valle, Jaime Limón, gringuillos ellos, transmitiendo desde la costa oeste. Que el metaverso sea con ustedes. Y nos vemos en el futuro. Adiós. Mundo Futuro. Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.